Estamos ya. Hola, buenas noches a todas, a todos los presentes. Les doy una muy grata bienvenida a esta charlita, la que llamamos Detox Hogar, que tiene un objetivo principal y es aprender a usar nuestros aceites esenciales para disminuir un poquito nuestra carga tóxica con los productos de limpieza que utilizamos al interior de nuestro hogar. ¿Ya? Yo, ya ustedes algunas me conocen, mi nombre es María Francisca, me conocen más como la prima. Les voy a contar dos cosas. La primera de ellas es que, como ustedes verán, tengo a mi bebé aquí, miren. Así que les voy a pedir de antemano un poquito de comprensión, porque él está en plena explosión de dentadura y está intenso, mi bebé. Así que va a estar acompañándome como en casi todas las charlas, en realidad, me acompaña nuevamente mi Mateo. Y lo segundo que les voy a confesar, chiquillas, es que, bueno, para mí el tema de la limpieza fue un tema importante, y, y yo hoy día ya creo que lo manejo un poquitito mejor. Igual a veces me desquicia un poco porque tengo un toque heavy con esto, y la verdad es que no sabía que lo tenía hasta que empezó la pandemia. Yo creo que a muchas nos pasó con todos estos bicharracos y la desinfección que estaba así como full en nuestro ser, y bueno, y tratando de evitar como a toda costa contagiarnos y propagar bichos y qué sé yo. Yo creo que muchas de nosotras le dimos mucho al cloro, a todos los desinfectantes en aerosol, eh, no sé, hasta amonio cuaternario utilizamos, yo creo, muchas de nosotras. Y hoy, mirando para atrás, tras haber hecho esta investigación, para poder contarles sobre un poquito sobre los productos que estamos utilizando y lo dañinos que son, me doy cuenta que expuse mi vida y la de mis hijos a tanto tóxico, y también en el día a día. Y hoy a lo mejor lo sigo haciendo. Bueno, ahí vamos a conocer algunas de las prácticas más importantes de cómo poder disminuir. Si en definitiva, chiquillas, esta charla no las invita para nada a reemplazar y a cambiar su vida al 100%, al contrario, es una manera de acercarnos un poquito a lo que estamos usando en el día a día y cómo podemos empezar a reemplazar de forma muy paulatina, porque en realidad esto es algo que requiere tiempo, es algo que requiere, como todo proceso de cambio en la vida, va a requerir de nuevos hábitos, va a requerir de mucha paciencia para muchos temas, y por supuesto aquí la posibilidad y la flexibilidad de encontrar esa mezcla que nos sirva, que no le va a servir a todas, por supuesto, va a estar siempre presente. Así que es un ir y venir, es un avanzar y retroceder, pero lo importante es que vamos encaminadas y que nuestro norte, entiendo, está por esta vía, por la vía de lo natural, por la vía de perseguir un poco todas esos aspectos que nos acercan un poquito más a una vida más libre de la toxicidad del mundo a la que estamos expuestas hace tanto tiempo, ¿cierto? No solamente con los productos de limpieza, sino también con los cosméticos, con los fármacos, etcétera, etcétera. Así que sean bienvenidas nuevamente, bienvenidas y bienvenidos, eh, y voy a contarles un poquito de algunas cosas, ¿ya? Bueno, como ustedes sabrán, y evidentemente muchas de quienes estamos usando ya los aceites esenciales, como muchas otras, como contaba recién Mari, que pretende incorporarse luego para conocer el mundo maravilloso de los aceites esenciales. Estos aceititos son muy versátiles, ¿cierto? Ustedes pueden utilizarlos para infinidades de cosas en el día a día, y en la práctica nos vamos dando cuenta que tienen montones de usos más, ¿cierto? Tienen un amplio espectro de uso los aceites esenciales, y por esa razón nosotros podemos incorporarlos en nuestra vida cotidiana con mucha regularidad. En realidad, al ser productos naturales 100%, al no contener químicos, al no contener tóxicos en su composición, al no interactuar con ningún otro agente externo que tenga un componente nocivo, lo hace absolutamente sano para nuestro uso, seguro, y por supuesto fiable, ¿cierto? Es un producto que estamos utilizando no solo nosotros, sino también nuestros hijos, nuestras familias, hasta en algunos casos nuestros animales, por supuesto.
alimentos, nuestras mascotas, y por esa razón importa muchísimo el proceder de estos aceites. Yo siempre me gusta recalcar el hecho de que son productos naturales y que no tienen interferencia de ningún agente que los haga químicamente alterados. ¿Ya? Tienen obviamente una composición química natural que los hace ser 100% natural. Así es que debido a esta versatilidad es que nosotros podemos decir que en el ámbito particular de la limpieza del hogar, nosotros podemos utilizar los aceites esenciales como nuestro principal aliado. Yo quiero acá que sean bien sinceras las SOAS de corazón y me digan realmente si algunas de ustedes, las que llevamos, no sé, años en el cuerpo ya de uso de productos de limpieza, ¿hay alguna de ustedes, y hablen en el chat con mucha confianza, hay alguna de ustedes que ya ha reemplazado algún producto? Porque yo sé que es todo algo paulatino, ¿cierto? Todas partimos a lo mejor por la línea de los fármacos, ya después nos involucramos un poco más en la cosmética y también en el tema de las limpiezas, ¿cierto? ¿Alguna de ustedes ya ha reemplazado algún producto de limpieza? Vamos a dejar la pregunta abierta, vamos a conversar sobre esto al final cuando leamos el chat, pero ¿por qué se los planteo de este modo? Porque evidentemente como les decía, los aceites esenciales son muy buen aliado para quienes están buscando un camino de bienestar, un camino más cercano a lo natural, a la menor interacción posible con productos que sean de la línea industrializada, que vengan de un mercado donde además no nos dicen cuál es su procedencia, cuáles son sus componentes, etcétera, etcétera. Nosotros estamos, por supuesto, buscando y resolviendo un área súper importante, que es la desinfección, ¿cierto? La sanitización o la limpieza. Y evidentemente hay productos que estamos a los cuales nos exponemos y que no sabemos en realidad cuál es el daño que nos estamos haciendo. Precisamente los aceites esenciales vienen a cubrir una parte sumamente importante y a ser complemento con otros productos naturales, como lo son, por ejemplo, el vinagre, no sé, el bicarbonato de sodio, el bórax y así muchos otros más, ¿cierto? Pero vienen a ser un muy buen aliado porque los aceites esenciales, como ustedes ya lo saben, muchos de ¿Aló? ellos tienen... ¿Sí? Ah, dale. Ya, muchos de ellos tienen propiedades absolutamente de esta línea, ¿cierto? Antimicrobianas, desinfectantes, y en toda la línea, en esta misma línea de la desinfección. Nosotros entonces estamos buscando esto, un bienestar integral que nos permita rodearnos y nos permita también involucrar estos factores que queremos ir incorporando en nuestro día a día, en nuestros hábitos familiares, en nuestra rutina de limpieza, no solamente del hogar, sino que también muchas otras que se van a ir dando en el camino, ¿cierto? Ese es el norte y ese es el objetivo, y es por eso que estamos acá, en este taller que busca de una manera muy práctica enseñar cómo podemos dar uso a nuestros aceites esenciales de una manera bastante peculiar, porque el reemplazo de los productos de limpieza realmente es un ámbito igual importante, encuentro yo, más incluso que el área cosmética, por ejemplo, donde nosotros a lo mejor buscamos provocar el menos daño posible en nuestra, no sé, nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestra piel, etcétera, etcétera. A mí, por ejemplo, este pequeño toque de SOA que tengo yo, pero muy, 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 muy toque, a mí me conflictúa, por ejemplo, el hecho de la desinfección de los baños, por ejemplo, no sé, de los elementos que utilizamos muchas personas a la vez, ¿cachai? Entonces, esas cosas a mí me generan como mucha inquietud, y para mí esta solución me favorece muchísimo. Hablando de los productos de limpieza del área industrial, yo les puedo decir que evidentemente no hay ningún producto natural que le haga la competencia a uno industrializado. Si ustedes se ponen a buscar información, a buscar como contenido respecto a este tema, evidentemente una partícula alterada químicamente va a ser 1000 veces más potente que una natural, ¿cierto? No así, por ejemplo, o sea, no pierden sus propiedades, evidentemente, si yo
comparó el cloro en su línea de manejar los microbios, por ejemplo, con un árbol de té que tiene la misma función. Evidentemente el producto químico va a ser mucho mejor. Es insuperable, evidentemente. Sin embargo, el daño que provocan a largo plazo, de ustedes muchas ya lo deben saber, eh, por las investigaciones que uno hace cuando ya está como muy involucrada en este mundo, te das cuenta que en muchos aspectos de nuestra vida estamos lidiando con un daño a largo plazo muy silencioso, que no sabemos que existe, que no sabemos que está ahí, y que por supuesto también es como una pequeña adicción de la que no sabemos que existe y después te das cuenta que en realidad por ahí no es el camino, comadre, salgamos de ahí, salgamos luego de ahí. Una de las razones de por qué este mundo industrial de los productos de limpieza es tan llamativo, es porque en el rotulado, en la etiqueta de cada producto, no aparece ninguna indicación sobre la toxicidad de esto. Y es porque en nuestro país no existe una ley que lo haga. Sí ocurre con la línea de la cosmética, por ejemplo, donde están obligados a poner ahí todos los componentes que contiene ese producto en cuestión, pues se entiende que es un producto que va directamente a nuestra piel. Sin embargo, para los productos de limpieza no, pues hay un subentendimiento de que no se usa directamente a la piel, porque no se deberían inhalar, por ejemplo, no debería haber contacto directo, etcétera, etcétera, y mucho menos ingesta, y etcétera, etcétera. Sin embargo, pasa, y pasa todo el tiempo, que hay montones de intoxicaciones al respecto, que hay montones de reacciones en la piel, producto de la exposición no tan prolongada de uno de estos productos, por ejemplo, porque en el día a día uno, siendo bien sincera, no se pone siempre guantes, no se pone mascarilla para usar cloro, etcétera. Yo sé las que están como en esta situación lo saben, lo entienden, se ha normalizado absolutamente el uso del cloro, por ejemplo, cuando el cloro es un tóxico tan corrosivo, y tan dañino y tan silencioso, porque no tiene efectos inmediatos, sin embargo daña horriblemente nuestras vías respiratorias, por ejemplo, nuestra garganta, provoca irritaciones a un nivel corrosivo importantísimo que no todas las personas lo conocen, ¿ya? Bueno, entonces como para cerrar este tema, evidentemente es muy atractivo. El 90% de los productos de limpieza en Chile no tienen ninguna indicación de peligro ni de toxicidad en su envase. Y esto es precisamente porque tienen una ley que lo ampara y que está obligándolos solamente a poner aquellos componentes que cuentan con un grado de tolerancia o de concentración mayor a un porcentaje X, ¿ya? Y por esa razón se descarta fácilmente la idea de poner estos otros que son mucho más graves. Ustedes, por ejemplo, no van a encontrar jamás un producto que diga, no sé, tóxico y no sé qué, pero sí, lo vamos a ver más adelante en uno de los ejemplos, pero sí, por ejemplo, van a encontrar un producto que diga, contiene, no sé, esencia artificial de lavanda, por ejemplo. Ya ese solo nombre, a mí, por ejemplo, yo como consumidora que lo leo, no me genera nada, no me causa intriga, no me prende una alerta, pero ya vamos a ver más adelante todo lo que esconde ese solo ejemplo que acabo de dar. Por supuesto que ustedes, a lo mejor, si las leen así una a una, no todas les van a parecer muy familiares, porque como ya lo decía, estos nombres no aparecen así como están en su totalidad en todos los productos de limpieza que utilizamos, ¿cierto? Tenemos algunos tan importantes, por ejemplo, como estos, los talatos, que son aquellos que están presentes principalmente en todos estos productos de limpieza que tienen fragancias sintéticas. Y aquí, por ejemplo, me detengo en la lavanda. La lavanda es una de las esencias sintéticas que más se repite en los productos de limpieza. Eh, no sé si se han fijado ustedes que el limón y la lavanda son dos de los que más se repiten, y es una esencia que al ser sintética está presente en muchísimos productos. Sin embargo, la fragancia precisamente es una de los aspectos o de las sustancias más tóxicas que componen nuestros productos de limpieza. Es tan tóxica que provoca a largo plazo disrupciones importantes en el sistema
reproductivo, tiene relación directa con todos los trastornos hormonales en las mujeres y en los hombres. En las mujeres tiene que ver con temas endocrinos y en los hombres tiene que ver incluso con la productividad y la disminución de la producción de espermatozoides. Provoca migrañas a largo plazo y también asma en niños. Como ya lo decía, ustedes nunca van a encontrar un producto, por ejemplo, el Poet Lavanda no va a decir ahí jamás que este producto contiene ftalato, pero sí van a encontrar una etiqueta que diga aroma artificial. Y ya con eso nos quedamos tranquilos porque en realidad no sabemos cuál es el daño, pero aquí les doy el dato, que inclusive no solamente productos líquidos contienen ftalatos, también lo contienen productos sólidos, como por ejemplo el confort. Y el confort a largo plazo también nos está generando un daño importante, por eso también se recomienda dentro de lo posible, porque como ya lo decía, hay productos que no vamos a poder desechar de un día para otro, que prefiramos, o sea, tratemos de elegir siempre aquellos productos que no contengan ningún tipo de aroma, que sean, por ejemplo, seguro usted, bueno, ya esto es como de la línea más cosmética, pero por ejemplo, la línea Lubriderm ha sacado estos productos que no tienen ningún aroma, que no tienen ningún aroma sintético y que precisamente son, no sé, pues tienen esta línea hipoalergia, que tienen otros elementos también dañinos, pero al menos están como limitándose al tema de los aromas, porque eso es uno de los principales componentes, sustancias tóxicas presentes en estos productos, sea cosméticos, sea de limpieza, en todo en realidad. Inclusive en algunos fármacos, que también los sabores sintéticos también contienen ahí una serie de toxicidades. Pero bueno, ya, eso es como para otra charla, pero ya. El famoso triclosan. El triclosan es una sustancia que también está presente en muchos, seguramente ustedes los han sabido, y con la pandemia se hizo muy famoso el triclosan, porque habían jabones que tenían esta famosa sustancia que se supone elimina los microbios, ¿cierto? Estuvo muy presente incluso en algunas pastas dentales, está presente y en muchas otras cosas, pero el triclosan es un agente efectivamente antibacteriano absolutamente agresivo, porque no solamente elimina las bacterias buenas, o sea, las malas, sino que también las buenas, y eso hace incluso que se haga resistente a ciertos procesos, no sé, tratamientos médicos o cualquier tratamiento que en el fondo esté como priorizando como la proliferación de las bacterias. Está presente en jabones, como ya lo decía, en algunos lavalosas, en detergentes de ropa, y tiene un especial como detalle que el triclosan, por ejemplo, en otros países está prohibido porque es muy corrosivo, está prohibido porque evidentemente no cumple una función completa, ¿cierto? Sino que está a su vez haciendo este efecto contrario en nuestro organismo, pues está enfermándolo también. Así es que solo en Chilito, uno de los pocos países que todavía está autorizado para los productos de consumo humano, digamos. Otro de los componentes que seguramente no lo conocen, el famoso PERC, que también está ahí escrito completo, percloroetileno, es un componente que también se encuentra en muchos de nuestros productos en seco que utilizamos, quita mancha, estas espumas para limpiar las alfombras, los sillones, los tapices, en general. Y tiene hartas consecuencias directas a nivel respiratorio inicialmente, y evidentemente a irritaciones oculares, porque está relacionado también con el como principal causante de los problemas a la retina. Eh, de forma paralela y de pasadita también se ha encontrado algunas deficiencias en el ámbito o sea, al ser una neurotoxina, por lo que se denomina neurotoxina a todas aquellas situaciones que propician enfermedades que que debilitan este sistema, ¿cierto? El sistema nervioso central, como por ejemplo el Alzheimer, el vértigo, todas esas enfermedades, y por esa razón está directamente relacionado con esta sintomatología, por ejemplo, de mareos, de pérdida de coordinación, de vértigo y de todas aquellas que tengan que ver con eso. Además, de pasadita nomás, también es uno de los sospechosos principales de un tipo de cáncer, así como muchos de estos en realidad. Muchos de estos tienen esta indicación.
Bueno, el amonio cuaternario, que ya lo comentaba, también se hizo muy famoso en la pandemia, no solamente como para limpiarse los pies, muchos de nosotras, y me incluyo en esto, lo usábamos casi como un protector así corporal. Yo les contaba en algún momento que durante la pandemia yo tuve que volver a mi trabajo, trabajo en un hospital, y, y me acuerdo que me tocaba de repente estar en salas donde habían, no sé, personas expuestas al virus y qué sé yo, y tenía que entrar y no tenía opción. Y me acuerdo que andaba con un frasco de amonio cuaternario, así como en spray, y cuando salía de cada habitación me rociaba entera el cuerpo, la piel, todo, así, todo, todas mis áreas de piel expuestas me las rociaba entera. Juraba que estaba matando todos los bichos, no sabía que estaba provocándome un montón de situaciones, y me expuse así innecesariamente y solamente por estar desinformada a un montón de enfermedades a largo plazo. Bueno, evidentemente fue un periodo nomás, no lo hice tan largo, pero evidentemente uno va conociendo como los efectos de esto. Yo, por ejemplo, no sé, pienso que muchos de mis problemas lo causó eso, no, mentira, no, no. Pero sí el amonio cuaternario tiene harto como secuelas importantes. También tiene al igual que el triclosan, también tiene este rotulado de que es un antimicrobiano maravilloso. También lo encontramos presente en muchos limpiadores, así como de uso directo al organismo, y también en productos de limpieza también lo encontramos. Y evidentemente, así como yo les decía, ayudan a matar algunas bacterias malitas, también se resisten a las buenitas, y eso es súper dañino para nuestro organismo, ¿cierto? El amonio cuaternario tiene esta indicación de ser un pesticida. Entonces, al ser un pesticida, es absolutamente corrosivo con nuestro organismo, genera irritaciones hasta quemaduras en nuestra piel. Olvídenlo a nivel del sistema respiratorio, o sea, una inhalación expuesta, digamos, a alto grado, podría generar una quemadura importante en nuestra vía respiratoria, y eso es una situación casi irreversible. Bueno, y así como muchos más, por ejemplo, el butoxietanol, que también es un disolvente que está, por ejemplo, en los limpiavidrios, en los desinfectantes y también en los desengrasantes, y que evidentemente a largo plazo y una exposición prolongada a este componente tóxico nos va a generar daños pulmonares, respiratorios, tiene mucha relación con todas estas dificultades respiratorias de largo plazo, debido a que este componente, al ser un disolvente, tiene un efecto inmediato por la vía de la inhalación. Y bueno, y aquí encontramos algunos otros que no me voy a detener en ellos para poder avanzar e ir al grueso de esta charla, pero encontramos el hipoclorito de sodio, que es el cloro. Ya sabemos cuáles son los daños del cloro, entre eso el principal de ellos, por supuesto, que es el principal, chiquillas, el principal sospechoso cancerígeno de todos los productos de limpieza que existen hoy en el mercado. El principal es el cloro. Muchos otros tienen algunos componentes también que, que dan esta sospecha científica de que es causante principal. No se ha corroborado, por supuesto, pero para allá va la cosa. El solo vapor genera una toxina que al inhalarla nos puede irritar no tan solo las vías respiratorias, sino que el daño puede llegar a nuestros pulmones y generar un daño pulmonar importantísimo. Fuera de la sintomatología inicial, no sé, mareos, tos, náuseas, etcétera. Muchas personas que huelen cloro tienen un efecto inmediato, por ejemplo, de una migraña, un dolor de cabeza como terrible, y posterior a eso vómitos, mareos, etcétera, etcétera. Esos son los síntomas iniciales de la exposición, ni siquiera prolongada, a este componente tan tóxico. Olvídense la ingesta, o sea, ahí ya estamos en un nivel de intoxicación, pero supremo, así que nada, terrible, es terrible. El clorito es terrible. Y así otros más, yo por ejemplo aquí puse algunos otros que no los conocemos así como por nombre, no todas, los fosfatos, los tensioactivos, que también son algunos componentes que están muy presentes en nuestros productos tóxicos, y que no, y si mira, si estos primeros que están acá en grandecito, no aparecen, estos otros más chiquitos menos van a aparecer, porque son productos que no tienen una indicación de toxicidad directa con nuestro organismo, porque se entiende que no tienen, que no debiesen generar una reacción.
ya sea de forma tópica o de forma inhalable. Pero lo que no están diciendo, y la letra chica de estos productos, por ejemplo, como el formaldehído, los fosfatos, como ya decía, los tensioactivos, es que tienen un daño irreversible e irreparable en nuestro ecosistema, en nuestro medio ambiente. Así también como lo es el envase donde provienen todos estos componentes, ¿cierto? Los envases de plástico, los tan terribles envases de plástico, que hoy en día ya soy tan consciente de eso y estoy tratando, pero de reciclar, reutilizar muchísimos de mis productos para no tener que volver a, a consumir y a comprar, digamos, este material. Cuando fui consciente de la cantidad de años que demora en descomponerse un envase de plástico, 500 años, chiquillas, 500 años, y aún así, cuando se logran descomponer, se transforman en una especie de micropartículas que llegan igual a nuestro ecosistema, llegan igual a nuestro mundo acuático y forman parte igual de nuestra cadena alimenticia, o sea que al final todo el plástico que estamos consumiendo de alguna manera lo vamos a volver a consumir, o sea, es un ciclo que no acaba nunca y la única manera de hacerlo es empezando a tener conductas distintas que puedan mejorar no solo nuestra salud y también la del planeta en el que vivimos, ¿cierto? Bueno, y así como una pasada rápida de esto, las enfermedades asociadas precisamente a todas a esta exposición larguita de estos componentes tan tóxicos, tan químicos, tan desagradables, es precisamente esto que les pongo acá, el cáncer principalmente, las enfermedades respiratorias de todo tipo, los trastornos hormonales, principalmente los relacionados a temas endocrinológicos y reproductivos de fertilidad, problemas de infertilidad, también está relacionado a la exposición de alguna de las toxinas, y estas enfermedades neurotóxicas, como ya se lo comentaba, aquellas que tienen que ver directamente con el, los problemas que se gestan en los daños que se generan en nuestro sistema nervioso central y que provocan, por ejemplo, el Alzheimer. Eh, que tienen un componente y que son factores que en definitiva propician el desarrollo de estas enfermedades, si no, no necesariamente van a causarlas, pero sí propician de una manera considerable el desarrollo y el que se mantengan durante el tiempo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros de una manera muy responsable, de una manera en la que estamos intentando generar un cambio, propiciar nuevos hábitos al interior de nuestro hogar? Yo aquí les comento en 4 pasos cómo podemos hacerlo. La primera forma, evidentemente, y siempre en el contexto, chicas, de que ninguno de estos cambios va a ser de un día para otro. Eh, ningún producto de limpieza que ustedes puedan utilizar va a reemplazar absolutamente el uso de uno que ya usen y que sí contenga elementos tóxicos. No va a ser algo inmediato. Esto es como un proceso de prueba y error. Ustedes van a ir descubriendo en el camino qué producto les favorece, cuáles sí, cuáles no, cuáles le hicieron efecto y cuáles no, y van buscando otras alternativas en la que puedan. Pero es un camino, es un proceso y lo tienen, y se vive, digamos, se vive. El primer gran paso a hacer un cambio de hábito, de rutina y de vida es disminuir de forma muy paulatina el uso de estos productos tóxicos industrializados. En la medida que podamos, en la medida que se puedan reemplazar, en la medida que nosotras mismas podamos empezar a crear nuestros propios productos, vamos a ir empezando a disminuir. De manera que la entrada directa a nuestro hogar ya no sea esa vía de toxicidad, ¿cierto? Porque nosotros al consumir estos productos tóxicos estamos permitiéndole la entrada de una manera muy amplia a todos estos elementos tóxicos que estamos queriendo eliminar. Si dejamos de consumirlos, probablemente vamos a buscar otras alternativas. Y esa es la vía, ¿cierto? El segundo gran paso es preferir evidentemente productos que sean de una línea más ecológica y que también sean biodegradables. Ecológicos quiere decir que en su componente estos productos no están fabricados con ninguna sustancia que impacta a nuestro medio ambiente, y biodegradables, por supuesto, que su descomposición de forma muy natural no afecta, al contrario, nutre a nuestra madre tierra, ¿cierto?
evidentemente en un plazo más corto, evidentemente sin dañar ningún ecosistema y por supuesto permitiendo la durabilidad de muchos otros productos que a veces se piensa que no tienen la misma efectividad, que duran menos, que son más caros. Hay un montón de mitos al respecto. Por ejemplo, yo ahí les puse como el ejemplo de la lufa. La lufa es un producto orgánico, natural, que viene de, mira, desconozco un poco cuál es no sé si es una, no recuerdo si es una fruta, una verdura, no recuerdo de dónde viene la lufa, pero es un elemento que a la venta, por ejemplo, es un producto barato que equivale y es mucho más barato de lo que cuesta, por ejemplo, una esponja artificial de plástico, tiene una mayor durabilidad y no estamos contaminando, no contiene ningún elemento químico y tampoco está afectando al medio ambiente. Es cosa de buscar, es cosa de averiguar, de conocer. Muchos de los productos de limpieza que estamos utilizando hoy en día se pueden reemplazar por cosas, inclusive desde lo más básico, desde el pañito que usamos en la cocina, desde la esponja que utilizamos, no solamente el producto en sí, sino los insumos también son súper importantes. Los insumos también traen una carga tóxica adicional que no la estamos contemplando y que muchas veces no somos capaces de visibilizarla, pero en realidad estamos dañando nuestro medio ambiente igual por ejemplo, contener elementos que tengan, por ejemplo, en su composición plástica, ¿cierto? Eh, entonces, en ese contexto, elegir la madera, elegir productos que estén como en esa línea, eh, es fantástico, por allá va, es el cambio. El tercer gran paso es esta sigla RRR, que quiere decir reducir, reciclar y reutilizar. Estamos hablando de todo tipo de componentes en los que podamos encasillar, digamos, este reciclaje, ¿cierto? No solamente los plásticos, en reemplazo, por ejemplo, con los vidrios, sino que también con el mercado textil, también hay un montón de residuos que podemos disminuir en el día a día. ¿Cierto? Residuos me refiero como a un aspecto de ya empezar a gestionar qué tipo de desechos tenemos en nuestro organismo. Eso es un camino importante, yo sé que a lo mejor hay muchas más de ustedes muy expertas en el tema, pero es un camino que se puede elegir y es un camino que se puede aprender también. Cuando ya empezamos a tomar conciencia de esto, te das cuenta que en realidad todo lo que tú desechas, todo lo que tú estás dejando como tu basura, por decirlo de una manera más sencilla, más simple, es algo que puede nutrir o estar por absolutamente lo contrario también a nuestro medio ambiente, ¿cierto? Entonces desde ahí viene la idea de poder empezar, esta idea de gestionar. ¿Cómo gestiono que mi desecho sea menos dañino para el medio ambiente? ¿Cómo hago que esto no sé, entre comillas, se biodegrade de otra manera? ¿Cómo hago? Hay montones de formas, hay montones de tips. Hoy en día hay mucha información al respecto, pero todo está en el primer paso. Este es el primer paso, chiquilla. Y bueno, y por supuesto, como último, no menos importante, pero la manera y la gran manera de hacer este camino, al menos en esta línea de reducir nuestra carga tóxica respecto a los productos de limpieza que utilizamos, es a través del uso de productos naturales. Y con esto me refiero no solamente a los aceites esenciales, que vienen a ser un aliado importante, sino que también me refiero al vinagre, al bicarbonato, al limón, al aceite de coco, que contiene elementos también antibacterianos importantes, y al bórax. Son esos elementos que yo menciono porque son los que vamos a ver en las mezclitas que voy a comentar ahora en un ratito más. Eh, pero, pero existen, por supuesto, muchos otros más que me imagino yo que quienes ya ustedes o las que estén un poco más familiarizadas con este tema, seguro que conocen muchos otros componentes, ingredientes o sustancias que puedan combinarse perfecto con los aceites esenciales. Así es que vamos a partir con las mezclas, chiquillas. Son mezclitas que, así como estuvieron presentes en esta misma charla anterior, hace un par de semanas atrás, algunas las modifiqué, algunas las replanteé, en virtud de que las probé. Y al poder experimentar la mezcla para tal situación,
me di cuenta que en algunos casos, como yo lo dije al principio, no lo que me sirve a mí puede no servirle a la otra. Los contextos, el ambiente, la carga, es tan distinta en todas las realidades de nuestros hogares que evidentemente no todo va a servir para todas, ¿cierto? Y es por eso que la flexibilidad y el poder probar nuestras mezclitas todo el tiempo, la gracia es el gran plus que tenemos, ¿cierto? Que podemos ir probando lo que mejor. Y pasa la misma cosa, o de igual manera, ocurre cuando nosotros hacemos no sé, regalamos un rolón para la ansiedad, por ejemplo, utilizando Adaptive, y a esa persona no le hizo nada, y uno piensa, pucha, el producto no funciona. No, el producto no es que no funcione, el producto no fue el indicado para ti, pero podemos buscar otro que sí te acomode, podemos buscar otro que sí te sirva, y ahí está la gracia de esto, ¿cierto? Que nosotras vamos, cada aceite esencial es un mundo, así como una persona también lo es. Lo mismo pasa con estas mezclas. Yo me di cuenta que muchas de las mezclas que yo comenté en esta charla pasada no me dieron resultados. Y siendo bien sincera, sobre todo el de las moscas, chiquillas. Uy, sufro con las moscas horrible. Yo vivo en una zona bien rural de la comuna de Padre Hurtado. Y bueno, estas es unas parcelaciones, hay un cerro acá al lado. La verdad es que la mosca aquí es como mi vecina. Y una vecina que no invito y que llega igual todos los días y que en ciertas partes de mi casa se aposentan. Entonces yo he tenido una batalla con las moscas, ¿cachai? Y he tratado de probar como cosas que me han dicho, la he probado, pero no hay caso. Y la verdad es que aún chiquillas, y no pierdo la esperanza, no he encontrado la mezcla ideal, porque hay algunos repelentes que he hecho con algunos componentes que sí las espantan un ratito, pero vuelven igual. Tengo que pensar que en el contexto en el que yo estoy actualmente, estas moscas van a estar igual. Tendría que dejar las puertas cerradas y las ventanas cerradas para que no entren. Y claro que eso me resulta, ¿cierto? Pero en verano, chiquillas, ¿quién va a tener las cosas cerradas? Yo tendría que tener mucho aire acondicionado, no sé, y tampoco es favorable, no sé, bueno, son hartas cosas, pero esto es lo rico, chiquilla, de la mezcla, del mezclar. Eh, Muchas de nosotras nos juntamos a veces solo a mezclar, porque es tan rico buscar las mezclas, es tan rico encontrar soluciones para tal cosa, probar cosas distintas y así vamos. Así que antes de mostrarle algunas de las mezclitas más importantes en función de la hora, para no excedernos más, por supuesto, les quiero comentar cuatro cosas importantes al momento de mezclar. La primera de ellas es que tienen que siempre considerar el envase que van a utilizar. El envase siempre se recomienda que sea un oscuro e idealmente de vidrio, y por supuesto, en la medida que sea posible y también que lo permita su estructura, que sea hermético. ¿Ya? Para evidentemente su durabilidad, y también pensando en que nuestras mezclas o nuestras pociones mágicas que hacemos no llevan ningún preservante adicional, no contemplan esos elementos, que ya vendría a ser un agente externo, ¿cierto? Y que va a alterar, por supuesto, el resultado de nuestro aceite esencial, que es como la base y es lo que estamos propiciando, que predomina en esta mezcla. El envase es muy importante, así como también que la mezcla sea absolutamente homogénea y que tenga un periodo de reposo importante. Algunas se recomiendan, y por lo bajo, 12 horas de reposo para que los componentes se puedan mezclar bien y la mezcla pueda ser consistente y homogénea. Esto quiere decir sobre todo en aquellos compuestos que no son líquidos, ¿cierto? Que tienen una densidad, por ejemplo, las pastas o las cremas, o inclusive aquellas que utilizan aceite con aceite. ¿Por qué? Porque evidentemente el periodo en el que va a requerir de homogeneidad va a ser mayor, ¿cierto? Los componentes no van a interactuar de forma inmediata, van a requerir un periodo en el que se tengan que juntar. Y para eso un mínimo de 12 horas es como lo base. Otra de las cosas también más importantes es definir si lo que necesitan hacer es limpiar o necesitan desinfectar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Principalmente porque hay algunos elementos que sirven y que tienen propiedades limpiadoras y otras que tienen propiedades desinfectantes. Lo que se recomienda siempre es que para el ámbito de la limpieza del hogar, siempre antes de desinfectar se limpie. Y por esa razón, las mezclas que nosotras proponemos acá tienen como esa línea. Primero limpiar y luego desinfectar, evidentemente para no mezclar ambas cosas, ¿cierto? Y por último,
yo en algún momento lo mencioné también, esto de las notas aromáticas. En algún momento muchas de ustedes me preguntaron después por interno a qué me refería con el tema de la nota aromática y por qué es tan importante, y creo que no lo resolví en mi charla en la charla pasada que dimos sobre este mismo tema. Las notas aromáticas en los aceites esenciales vienen a definir la duración del olor que tiene este aceite esencial en una mezcla o en una composición que nosotros realicemos, ya sea en formato de, o sea, en interacción con un aceite esencial, con alcohol, con vinagre o con el componente base que sea, ¿ya? La nota aromática no define más allá, más que nada, o sea, define solamente la durabilidad que tenga en el ambiente. Y los aceites esenciales tienen una clasificación en donde vamos a definir, vamos a categorizar aceites esenciales con notas aromáticas altas, medias y bajas. Las altas son aquellas que se evaporan muy rápido y que por ende la durabilidad del olor es bajísima, dura poquito. En esta categoría se encuentran todos los aceites cítricos que tienen una durabilidad baja, pero que su olor es de alto impacto. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que cuando hacen una mezcla y no sé, mezclan, por ejemplo, un aceite maderoso con un cítrico. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, en el incienso o el cedro con la naranja, por ejemplo, o el limón. El primer olor que huele, el primer olor que impacta es el de la nota más alta. En este caso siempre va a ser el cítrico. Y evidentemente yo sé que ustedes ya lo saben, que están ahí en el día a día con estos aceititos. El primero que van a oler siempre va a ser el cítrico y el que va a quedar a largo plazo va a ser el que sea, el que tenga la nota aromática más baja, ¿cierto? Que en este caso son todos los de la línea más maderosa. Y los que están en una nota intermedia o mediana son aquellos que se evaporan más lento que los de densidad alta, pero que duran un poco más, ¿cierto? Y por supuesto que los que tienen una nota aromática baja son aquellos que duran muchísimo, es el aroma que queda al final cuando ya se ha evaporado aquel aceite, si es que lo mezclaron, por supuesto, en esa mezcla, valga la redundancia, el de nota alta y el de nota media, ¿cierto? Es el que queda al final. Evidentemente nosotros a veces hacemos mezclas en las que predominamos un aceite medio y bajo, me refiero a la nota aromática, o uno alto y medio, o uno alto y bajo, ¿ya? Y ahí vamos a definir entonces cuál es el aroma que queremos que quede finalmente o el que dure más. Es ahí donde podemos jugar un poco con esto de las notas aromáticas, ¿cierto? ¿Por qué es importante y por qué hago esta salvedad? Y es la parte que no expliqué en la charla pasada, es que hay algunas, por ejemplo, hay algunas mezclitas que sí requieren, porque evidentemente ustedes saben que al hacer mezclas para el uso de, como para el reemplazo, la sustitución de estos productos de limpieza, vamos a darle prioridad seguro, pensarán ustedes, a aquellos que tengan que ver con la desinfección, con la sanitización, con la limpieza inclusive, y para eso el olor a lo mejor viene como a tener una relevancia más en segundo plano, ¿cierto? Porque nos va a importar más estas características, ¿cierto? Antimicrobianas, anti todo. Sin embargo, hay algunas mezclitas que sí importan la nota aromática. Por ejemplo, los repelentes. Los repelentes tienen una indicación importante en donde por ejemplo, el olor mentolado, que es un olor que ahuyenta a todos los bichitos aéreos y terrestres, de las plantas, por ejemplo, es súper importante el olor a mentol. Solo estos aceites que están categorizados en una nota aromática media o intermedia, que tienen un origen de mentol, como ya sea la menta, el romero, el eucalipto, el hinojo, no sé, y otros más, eh, van a propiciar, por ejemplo, causar el efecto que deseamos, por ejemplo, en un repelente. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, sí nos importa considerar esta nota aromática porque si vamos a mezclar, no sé, el clavo, por ejemplo, que el clavo viene de una nota aromática baja, de la línea de los maderosos, que es potente y que va a quedar. Pero nosotros en un repelente, bueno, y el clavo, ¿por qué? Porque también tiene propiedades que en definitiva van a repeler insectos, sobre todo los terrestres, pero sin embargo sabemos que el mentol es lo que ahuyenta principalmente a estos bichitos, entonces vamos a tratar de darle menos prioridad en relación a la proporción que utilicemos de clavo y le vamos a dar mayor preponderancia a todos aquellos otros aceites que tengan como origen el mentol, ¿cierto?
Eso nomás lo quería aclarar para que esté más claro nomás. Y vamos con las mezclas, chiquillas. Vamos a hacer una pasada rápida de todas estas mezclitas. Muchas de estas ya las vimos, pero algunas están renovadas. Por ejemplo, esta ya que llegó el cedro, pues chiquilla, llegó el cedro este mes, no como producto, sino como producto del mes, es decir, con sus compritas realizadas antes de la quincena y por una compra no inferior de 125 pp. Ustedes se llevan el cedro de regalo como producto del mes, ¿ya? No está como producto solo para que sepan, pero el cedro es importantísimo en todos nuestros productos de limpieza del hogar. Ya van a ver por qué están presentes tiene muchas propiedades en realidad para esto. Una de las mezclitas que yo no mostré, que no quise andar mucho, es por ejemplo con el problema que tenemos con los ácaros, por ejemplo. Aposentados no solamente en nuestros aposentados no solamente en nuestros colchones, sino que también en nuestros sillones y todas aquellas telas que están ahí expuestas, pero que no, pero un poco más ocultas, ¿cierto? Aquí vamos a darle prioridad, por supuesto, a estos aceites que son repelentes. Por eso aquí utilizamos, perdón, chiquillas, voy a poner una tetita acá. Como les contaba, mi bebé está con un brote de dentición heavy metal y está un poquitito irritable, pero nada que no resuelva una tetita, así que gracias por su comprensión. Estoy representando como siempre a todas las madres puérperas de este equipo para darles un mensaje que sí se puede trabajar con guagua. Ya, sigamos entonces. Entonces estamos en la desinfección de colchones principalmente, pero de cualquier tela en realidad que esté expuesta de manera prolongada a un bichito como de este tipo, los famosos ácaros, que son estos bichos microscópicos que provocan hartas de las alergias tópicas a las que no sabemos que estamos expuestos, ¿cierto? Vamos a utilizar entonces un pulverizador de 30 ml con agüita destilada, con un porcentaje de alcohol también, y vamos a utilizar estos 3 aceites esenciales, el romero y el eucalipto, porque tienen este componente repelente, debido a que tienen en su componente químico natural el mentol o el eucaliptol, también conocido como lineol. Ay, tienen muchos nombres químicos esto, pero ese es el componente natural, químico natural que repele a estos bichitos, a muchos bichitos en realidad. Ya lo vamos a ver más adelante. Y se recomienda hacer estas desinfecciones de colchón cada 4 meses, pero en realidad yo lo estoy haciendo bien seguido desde que me vine a vivir a esta zona más rural, porque estoy más expuesta ambientalmente a muchos otros componentes que viviendo en la urbanidad no viví, no tenía que lidiar, ¿cierto? No solamente a los bichos, a los zancudos, a las moscas, a muchos bichos terrestres que nunca había visto en mi vida, algunos voladores también, y por supuesto la tierra, chiquillas, la tierra, el polvo, eh, todo eso propicia, por supuesto, la aparición de los ácaros. Así es que por esa razón yo estoy haciendo esta desinfección de colchón cuando puedo, una vez al mes y no cada 2 meses, pero me ha resultado bastante bien. Y es una buena manera también de evitar el lavado de colchón, porque ya eso es palabras mayores, tendríamos, en realidad, para quienes no podemos hacerlo, no tenemos cómo hacerlo en el corto plazo, esto viene a ser una solución inmediata, súper asequible y súper viable también de hacer rápido. ¿Ya? Y aquí tenemos también un sanitizador de sábanas. Yo no sé si ustedes aquí las soas de corazón sean bien sinceras, y yo, por ejemplo, antes de hacer esto, yo lo que hacía todas las mañanas es que sacaba las sábanas, por ejemplo, o no sé, echaba las tapas para atrás de mi cama y rociaba, pero así 20 minutos de Lysol, por ejemplo, o de cualquier lisoform, de cualquiera que tuviera que fuera desinfectante, sobre todo en época pandemia. Sobre todo, y todo, no solamente la cama, que es peor, porque ahí vamos directamente a nuestra cabeza, nuestro cuerpo, ya, mal. Lo usaba muchísimo, chiquillas, y no sé, pienso que muchas de mis alergias, por ejemplo, que hoy están así, pero desatadas, igual controladas, pero desatadas, creo que tienen mucho que ver con eso también, con la alta exposición que he tenido a lo largo de mi vida, por esta obsesión de la limpieza a los aerosoles. Los aerosoles son sumamente dañinos,
sumamente dañinos, tienen un efecto muy silencioso en nuestro organismo y tiene relación directa con todas estas falencias o estas debilidades que tenemos en nuestro sistema respiratorio. Así es que, bueno, yo ahora utilizo, por supuesto, un sanitizador de sábana, ya no hago más estas gracias con el Lysol, con el Lisoform, solamente utilizo la bandita porque es muy rica, utilizo el cedro porque también tiene propiedades antimicrobianas y podría también mezclarlo con alguna otra, por ejemplo, árbol de té, si quisiera hacer algún tipo de desinfección o algo similar, inclusive On Guard, ¿ya? Yo les planteo estas mezclitas, pero por supuesto ustedes pueden ir variando muchas otras porque el mundo de la mezcla, como ustedes saben, es infinito, infinity. Pasamos a algunas mezclas ya más de ambiente. Aquí, esta, por ejemplo, es una de mis favoritas, a mí me gusta muchísimo, porque contiene los 4 aceites esenciales, uno de los 4 aceites esenciales que más utilizo, o sea, una tanda de los que más utilizo, y es que yo lo utilizo como a modo de Lysol. Como yo era tan fanática del Lysol, me gustaba tanto, ahora lo reemplacé absolutamente por esto. Y claramente yo esto lo utilizo no solo en el ambiente, como a forma de desinfección, también lo utilizo en superficies, principalmente de tela. De tela, por ejemplo, no sé, a las frazadas que están arriba de la camita, a los sillones, por ejemplo, que también están expuestos a todos estos bichitos. Y aquí, por ejemplo, le doy principal, porque obviamente aquí no solamente me interesa el aroma que deje, por eso utilizo mucho la lavanda y el limón, sino que es como el toque aromático que le quiero dar, sino que también me preocupo de usar el árbol de té por sus propiedades antimicrobianas y antisépticas, y con el romero que a su vez es repelente. De ácar, por ejemplo, de la formación de ácar. Entonces aquí yo voy a darle, por supuesto, mayor preponderancia a los aceites que yo quiero propiciar, ¿cierto? Evidentemente la lavanda y el limón vienen a dar, como ya decía, una cuota más aromática, pero los otros le dan todo el sustento desde la línea de la desinfección. Y también tenemos acá una mezclita para neutralizar olores y para eso también vamos a utilizar un pulverizador de 250 ml. Aquí vamos a utilizar agua destilada también y vinagre, a diferencia del anterior, donde no utilizamos vinagre porque estamos solamente haciendo un ambientador, ¿cierto? En cambio, para neutralizar olores se recomienda mucho, así como, bueno, también para la limpieza directa de superficies, la vinagre blanca. Aquí utilizamos, por ejemplo, o sea, podemos utilizar, sugiero yo, utilizar la mezcla lista Pure Fresh, porque esta mezcla ya contiene estos elementos como el limón, por ejemplo, el árbol de té y otros componentes más. O también podemos utilizar solito árbol de té con limoncillo, que es lemongrass, o en su reemplazo limón o lima, cualquier cítrico que venga que sea un cítrico fuerte, porque como ustedes saben, también hay cítricos que son de mediana intensidad, como por ejemplo la naranja. La naranja, si bien está categorizada dentro de la línea de los cítricos, su olor inmediato o el primer impacto es más dulce. Sin embargo, un cítrico rizado de la línea de los cítricos de más alta, de más alto impacto. Algunas mezclitas aromáticas para cualquier efecto generalizado, ya sea a través de estos pulverizadores, o también lo pueden utilizar por supuesto, con sus difusores. Resulta muy bien también para hacer un efecto no solamente de limpieza y desinfección de ambientes. Ustedes pueden agregar también de repelentes, por ejemplo, aquí, por ejemplo, una de las mezclitas las sugiero con eucalipto, o ustedes pueden mezclar con algún otro aceite cítrico que tenga, o bien alguno que tengan, depende de la intensidad, perdón, la intención de lo que quieran provocar, ¿cierto? Si es una mezcla aromática, recomiendo siempre mezclar los florales con los cítricos, los maderosos con los florales. Hay una página en el blog de doTERRA que nos sugieren cómo combinan mejor aceites con aceites. Y es súper buena porque ahí no solamente habla de las notas aromáticas, de la preponderancia del olor, de la durabilidad, habla también precisamente de la categoría que tienen,
y de cómo van mejor mezclados, para los efectos que uno quiera, por supuesto, pero ya sabiendo la categoría de dónde provienen, de dónde provienen, es decir, si son, no sé, pues son cítricos que pega mejor con los maderosos, un ejemplo, voy a saber, y yo en paralelo quiero lograr un efecto de desinfección, voy a mezclar, no sé, pues el On Guard que está en la línea de los maderosos, por ejemplo, con y que tiene mucha durabilidad en cuanto al olor, junto con otro que tal vez lo tenga menos, pero que también está causando el efecto que quiero. Es una cosa de simplemente de saber utilizarlo y de jugar con las mezclitas, que es lo rico también de esto. Y por otro lado, acá tenemos una mezcla que también favorece, estamos dándole prioridad al aroma, usamos un cítrico, como es la naranjita silvestre, con un ylang ylang, que tiene una tendencia floral, y por ende viene su categoría de nota aromática es intermedia, y tenemos un incienso que es de la línea de los maderosos y que tiene una nota baja, muy baja, es decir, que se evaporan muy, muy lento y que por ende el olor es el que perdura. El incienso tiene un olor bastante leñoso, y por esa razón también es perfecto para ambientar algunos espacios más reducidos, ¿cierto? Pero bueno, ustedes le pueden dar la intensidad que quieran. Tenemos algunas mezclitas para la cocina, excelente para limpiar superficies y también electrodomésticos. El otro día la Maquita se puso a limpiar su refrigerador, claramente utilizó una mezcla maravillosa que dejó, por lo que me contaba, dejó de ensueño su refri, pero le provocó una amigdalitis terrible a estar expuesta ahí a tanto hielo, ¿cierto, Maquita linda? Pero, bueno, seguro que ocupó una mezcla similar, aquí utilizando, por supuesto, el agua destilada con la vinagre en un pulverizador de 250 ml y, por supuesto, con nuestros limones más de la línea cítrica, porque son excelentes para la limpieza profunda, sobre todo aquella que está más condensada en el lugar. Se recomienda principalmente que al utilizar estos limpiadores de superficie y electrodomésticos, sobre todo con aquellos que, no sé, van a desengrasar un poco, lo vamos a ver más adelante también, se rocíe, se pulverice la zona donde se va a limpiar y se deje actuar un par de minutos antes de limpiar. Eso en realidad para el uso y para la limpieza de cualquier superficie. Y aquí también tenemos un desinfectante de superficies que es súper importante también, como yo lo decía al principio, limpiar primero y desinfectar después. Aquí para desinfectar vamos a reemplazar la vinagre, que si bien es un súper buen limpiador, no va a tener este efecto desinfectante que sí lo tiene el alcohol isopropílico. Así es que por esa razón mezclamos, damos vuelta a los ingredientes, utilizamos agüita destilada con alcohol isopropílico y vamos a utilizar estos aceites esenciales que tienen este efecto, ¿cierto? Por supuesto que aquí al orégano le vamos a dar un bajo papel, porque es muy hediondo realmente para estos fines, ¿cierto? Las que hemos hecho rolones con orégano, aunque utilicemos media gota, es muy fuerte y deja un olor muy pasoso. Así es que por esa razón vamos a utilizar poquito de orégano, no más de 2 gotas en un envase de 250 ml. Y el resto lo rellenamos con menta y árbol de té o solito longar, que ya contiene todos estos elementos. Como una línea desengrasante también para un efecto localizado, ya sea las encimeras, los bonos, también electrodomésticos que están expuestos como a la grasa aposentada ahí por harto tiempo, vamos a utilizar estos aceititos que son nuestros mayores amigos y aliados en relación a la limpieza, que tenga relación directa con la grasa. Eh, la menta y el limón. Puede ser limón o puede ser limoncillo, pero la menta aquí es el power y el limón. Así es que la vamos a repetir en estos dos formatos, en una manera, de un formato líquido y también en un formato más condensado, que es una pasta pulidora. Vengo para un poco, chiquito. Un segundo. Vamos a cambiar de lado. Venga para acá. Ya. Entonces vamos a utilizar esta mezclita para estos dos formatos, ya sea, como lo decía, en formato pulverizador y en formato pasta pulidora. Y para la pasta pulidora vamos a utilizar, ojalá, un envase hermético, idealmente oscuro y de vidrio, con las indicaciones que ahí aparecen, 10 cucharaditas de bicarbonato, agüita destilada, vinagre, y el aceite, por supuesto, de limón y de menta, o si bien prefieren darle importancia solo a uno,
duplican la dosis nomás, por ejemplo, 10 de limón o 10 de menta. Como limpiavidrios vamos a utilizar cualquiera de estas dos líneas porque yo les decía que los cítricos están también categorizados en unos cítricos desconozco la palabra técnica, pero son de alto impacto y los otros son más bajitos, como por ejemplo la toronja y la naranja, que son cítricos, pero son de primer impacto, son más dulzones, ¿cierto? No así el limón y la lima y inclusive el limoncillo. Así es que pueden ustedes elegir, lo importante es que contenga, digamos, la base, el agüita, el vinagre, por supuesto, y también vamos a incorporar en esta oportunidad una proporción pequeña de alcohol también. Y ahí elegimos los aceites de nuestra preferencia, que pueden ser la lima y el limón, o bien mezclar con algunas de estas opciones. Para el baño, chiquillas, para el baño, yo esta mezclita la estoy usando hace poco, me ha resultado bastante bien, la verdad. En el formato pulverizador, todavía no hago la pasta elimina sarro, pero la voy a hacer pronto también. Pero por el momento estoy utilizando este desinfectante de superficies que lo utilizo en el lavamanos y también en la taza del WC. Y me ha resultado bastante bien, la verdad. Ya puedo decir que reemplacé bastante las típicas toallitas, las típicas toallitas desinfectantes que contienen un altísimo contenido de cloro, que son muy prácticas por lo demás, pero como ya sabemos los daños, no nos vamos a querer exponer más. Así que en el mismo pulverizador de 250 ml vamos a aplicar 200 ml de agüita y 50 de alcohol isopropílico. Aquí elegimos si utilizamos 30 gotitas directas del aceite OnGuard, de esta mezcla patentada de doTERRA, o bien elegimos 15 gotitas de cada uno, ya sea árbol de té y toronja, o ustedes pueden también elegir algún otro componente, como si estamos en la línea de la desinfección, por ejemplo, también podemos elegir romero y orégano. Como ya les decía, el orégano, poquito porque es muy pasoso y es muy hediondo, la verdad. No deja un rico olor. Como limpiador de pisos, chiquillas, esta mezcla la voy a utilizar pronto. Estoy tratando de cambiar un poco la manera en que limpio. Tengo piso flotante acá y la verdad es que no me resulta mucho la limpieza del piso. El piso flotante se mancha hasta con el aire, con el agua, con la gota que cae. Entonces es bien complicado para mí estar limpiando a cada rato. Así que esta mezcla la voy a hacer pronto, no solamente para limpiar, sino que también espero que tenga un efecto, ojalá, que evite que tenga que volver a brillantar después. Voy a buscar una mezcla para estos pisos que me sirva un 2x1, una cosa así. Ya aquí en un tarrito, en un envase, perdón, yo puse ahí un envase con tapa, pero me equivoqué. En un tarrito, en un recipiente, vamos a utilizar 2 tazas de agüita, 1 taza de vinagre blanca, siempre blanca, y ahí utilizamos los aceites esenciales que estén a nuestra disposición. Yo incorporo siempre la lavanda por el ricolor y porque a mí me fascina, pero ustedes lo pueden reemplazar por cualquier cítrico o floral que ustedes deseen y que le dé como esta nota aromática eh, más suave, en contraposición de estos otros 2 aceites que son muy potentes y tienen un olor bastante más fuerte, que son el árbol de té y el orégano. Ustedes pueden elegir, esto es una sugerencia nada más, pero lo importante aquí, el peso, lo da el árbol de té y el orégano, que tienen este efecto desinfectante, ¿cierto? Antimicrobiano, y le dan ustedes la cuota de olorcito rico con algún aceitito que a ustedes les parezca bien. Por lo demás, la lavanda también tiene muchas propiedades desinfectantes, no solo a nivel orgánico, sino que también a nivel de elementos, de objetos del hogar. Así que ahí cumple muchas funciones también. En cuanto a los detergentes, chiquillas, aquí tenemos 2 opciones de cómo hacer detergente. Uno de ellos es para hacer el detergente loza, y ahí vamos a utilizar, hay unas mezclitas listas que vienen, que las venden en algunas tiendas, que son estos jabones líquidos, biodegradables por supuesto, en donde nosotros podemos combinar con algunos otros elementos, como por ejemplo el bicarbonato, la sal gruesa, y el vinagre y el agua destilada. Podemos hacer una mezcla más o menos power de,
por ejemplo, un lavaloza biodegradable, que ahí utilizamos nuestras mezclitas, las que más nos gusten. Yo aquí, por ejemplo, la toronja, a mí me encanta el olor, me encanta consumirla, de hecho, la consumo mucho, gracias a la chanchita y sus tips. Eh, pero también, por ejemplo, prontamente va a llegar Citrus Bliss a nuestras vidas, a nuestro mercado chileno, así que he tenido la oportunidad de oler este aceite y es maravilloso, y por esa razón también lo pongo aquí para que lo tengan ahí pendiente apenas salga, lo adquieran porque es maravilloso. Y por otro lado también tenemos la opción de hacer detergente de ropa. Yo sé que aquí muchas personas han fabricado sus propios aceites, o tal vez tenemos la experiencia de nuestros padres que hacían estos detergentes de ropa rayando los jabones sólidos, ¿cierto? Bueno, hoy tenemos la opción también de incorporar, no solamente, bueno, no solamente tener la base del detergente de ropa en este caso, sino también incorporar elementos que no solamente van a aromatizar este jaboncito, sino también le van a aportar propiedades antibacterianas, antimicrobianas, antisépticas, y así toda la línea de la desinfección. Así que maravilloso, que mejor que lavar nuestra propia ropita con estas propiedades que van a desinfectarlo también. A mí me parece maravilloso lavar la ropa así. En cuanto a los repelentes, como yo le decía, todavía yo no doy con el mío, con el que me salve, pero estos dos se acercan muchísimo a lo que ando buscando. De hecho, chiquillas, el que a mí más me resulta son los que utilizo en el difusor, por la continuidad, evidentemente, que tiene un difusor. Y también estos que son como difusores pasivos, ¿cierto? Que en donde nosotros en un frasquito ponemos algún elemento absorbente, ya sea alcohol, pueden ser gasas, algún elemento más que en definitiva que absorba el aceite esencial, lo rellenamos con un poco de agua destilada y agregamos nuestras gotitas de aceite que queramos. Aquí yo siempre le voy a dar preponderancia en la línea de los repelentes a todos aquellos aceites que provengan de su origen, que tengan de su origen el mentol, ya sea el eucalipto, puede ser como ya lo decía, el romero, la menta, qué sé yo, y el clavo porque tiene propiedades también en esa línea. Y la lavandita que también aporta no solamente su nota aromática, sino que también tiene algunos elementos que van a favorecer la repelencia de estos insectos. Y por otro lado también en formato pulverizador, aquí le damos preponderancia a algunos otros componentes, como por ejemplo el limón y el limón y el árbol de té. Pero en definitiva, como les decía, y ustedes tienen que ir adecuando, incorporando y adecuando la mejor mezcla para sus realidades, ¿cierto? Como les digo, a mí me resulta más la línea del difusor o la del difusor pasivo, que es esta. No así la del pulverizador. La del pulverizador me resulta mejor como para localizar. Porque como ustedes saben, los mosquitos, los zancudos y las moscas se aposentan más en las zonas donde hay mucho calor. Entonces, por ejemplo, una de mis ventanas de acá del comedor, por ejemplo, da sol toda la mañana y las moscas están ahí todo el rato. Y es terrible, pero yo rocío, antes incluso me levanto temprano y echo rocío un poquito antes y ya cuando llegan son muchas menos. Y la verdad es que durante el momento en que están ahí disminuye bastante. No las mata, pero sí disminuye muchísimo su interacción. Como también repelentes, como una forma también de repeler no solamente estos bichitos aéreos, sino también aquellos que son terrestres, las arañas, las hormigas y las cucarachas. Eh, Tenemos estos, por ejemplo, que son los mismos aceites que ya utilizamos en nuestra mezcla anterior, pero vamos a darle mayor preponderancia como ya les decía, para el uso terrestre, es decir, en el suelo, en los rincones, en esas partes que están oscuritas de nuestro hogar y a la que pocas veces llegamos en relación a la limpieza. Y por último, chiquillas, tenemos acá este famoso lustra muebles, tenemos el cedro que es un aceite que ya llegó, como ya les decía, ya le pasé el dato, está hoy como producto del mes, y lo combinamos con esta naranjita que va a venir a hacer una mezcla super power, la vamos a combinar con aceite de oliva y con vinagre para generar no es una pasta, sino es más bien un aceite un poco más condensado, pero pule perfecto la madera y sirve muchísimo también para repeler. Así que chiquillas, eso es todo. Muchas gracias. No se vayan aún, tenemos
tenemos que sortear estos productos sorpresas que vamos a destinar a todas las participantes de este taller. Yo les agradezco muchísimo su permanencia, les agradezco muchísimo también que se hayan quedado hasta el final y la paciencia que han tenido con este guatoncito rico que está medio mañosito. No sé, chiquillas, si quieren, que está dormido. Gracias igual, chanchita. No sé si quieren abrir sus micrófonos, si tienen preguntitas que hacer, no sé si quieren que leamos el chat, a lo mejor la Lita me puede ayudar con eso, o la Maquita, si está por ahí la Carlita, y vamos Hola, por supuesto, a hacer una pregunta, vamos a hacer una pregunta, no todavía, para aquellas que estuvieron súper atentas al taller, para ver quién se gana. Disculpa, mira, estaban preguntando por el vinagre blanco, te referías al vinagre de manzana, ¿verdad? Exacto, sí. Que no es el otro, el vinagre oscuro. Sí, el de manzana es el que se le llama vinagre blanco, para las que estaban Vinagre preguntando. blanco. La Eve levantó la manito. ¿Cómo está, Eve? Eve, ¿cómo está ahí? Hola, Incoloro. hola. Estoy encantada, alucinada, de verdad, porque no tenía idea que los aceites se podían hacer detergentes, se podían hacer repelentes. Hoy, o sea, he aprendido muchísimo hoy día, porque yo solamente sabía de los aceites que se podían usar para sublinguales, tópicos, o usarlos como ¿cuánto que se llama? Los aromáticos.